Bueno, muchas gracias por acompañarnos otra vez en esta reunión de predicación online. Quisiera compartir con ustedes en unos versículos en el libro de Hebreos, el capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Hebreos capítulo 2 y versículo 1 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Una salvación tan grande. Ese es el tema de estos versículos. Lo que Dios está ofreciendo es algo que sencillamente no se puede describir. A veces tenemos cosas que quisiéramos describir y no encontramos las palabras para hacerlo. La Biblia así también nos muestra algunas cosas que son tan grandes, son tan excelentes, tan inmensas, que sencillamente no se encuentra el lenguaje para describir estas cosas. Por ejemplo, uno va a encontrar en el libro de Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios es algo tan inmenso, es algo tan grande, que ni siquiera las palabras serían suficientes para poder describir el amor de Dios. Dios, en lugar de describirlo en palabras, Dios lo mostró con hechos, enviando al Señor Jesucristo para este mundo, su Hijo único, su Hijo amado. Lo envió a este mundo para salvarnos a nosotros. Y aquí vamos a encontrar una salvación que también es grande. Una salvación que no se puede describir, lo que Dios está ofreciendo al pecador. El mensaje del Evangelio ofrece el perdón completo de los pecados, una salvación que sencillamente, por mucho que quisiéramos describirlo con palabras, siempre nos quedaríamos cortos ante la magnitud tan grande de esta salvación que Dios está ofreciendo. Es tan grande. Pero cuando vamos a leer aquí, lo primero que encontramos en este versículo 1 es esta palabra por tanto. Está conectando lo que está diciendo aquí con lo que ha venido diciendo ya en el capítulo 1. Y lo que está diciendo: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Está hablando de Dios comunicando un mensaje. Y dice por tanto, porque lo está conectando con lo que venía diciendo en el capítulo 1. El capítulo 1 comienza diciendo así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, Dios es un Dios que no se ha quedado por allá a lo lejos en un lugar donde no sabemos qué está haciendo y no está de ninguna manera interesado en lo que está pasando en nuestra vida y lo que está pasando aquí en la tierra. Dios está plenamente consciente y Dios está involucrado e interesado en las cosas que están pasando aquí en la tierra, incluso en el día de hoy con todo esto de la pandemia del coronavirus. Pero lo que está queriendo decir es que Dios desde un principio, desde hace muchísimo tiempo, ha buscado la manera de siempre querer comunicar un mensaje al ser humano. Y él dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha comunicado este mensaje y ha querido hablar o decir su voluntad de manera, de muchas formas, de muchos métodos, en muchas ocasiones, para que las personas lleguen a entender quién es Él y cuál es el mensaje que Dios está dando. Pero dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sencillamente Dios, la comunicación final, definitiva de Dios, a través del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Ayer notábamos acerca del Señor Jesucristo en Juan capítulo 1 como el verbo, la palabra. Es precisamente esta comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios es, sus glorias, su persona, se encuentran en el Señor Jesucristo también, porque el Señor Jesús, Él es Dios. Y si pensamos en la santidad de Dios, en la pureza de Dios, en el amor de Dios, en su bondad, en su justicia, en su perfección, en su autoridad, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia, cualquier cosa de los atributos y de las glorias de Dios, todo está en el Señor Jesucristo.
Y no solamente se está refiriendo a que Cristo vino para comunicar o para dar un mensaje y para decir unas palabras, cosa que Cristo hizo. Él estuvo predicando por 3 años y medio allí en Jerusalén y en Galilea y en diferentes lugares de Israel. Pero está hablando que la misma persona del Señor Jesucristo es este mensaje, es esta revelación de Dios al ser humano. Todo lo que Dios es, allí está, no solamente en palabras, sino más bien en una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué se está diciendo acerca de Él? Este es un ser supremo, es un ser sublime. Él es el que hizo el universo. Pero no fue alguien que hizo el universo y se fue y dejó las cosas así como estaban. Más bien, Él está íntimamente relacionado con este universo que Él creó, porque dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Él sostiene todas las cosas en su lugar. Él mantiene todas las cosas en órbita y en orden. Pero más allá, tal es el interés y la forma en que Dios ha querido estar involucrado con su creación, que dice también, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué se está refiriendo? Se está hablando de la obra de la cruz realizada por el Señor Jesucristo. Ese Dios que está interesado en el ser humano, ese Cristo, el Hijo de Dios, que no solamente creó y sustenta las cosas, pero está tan interesado en su alma, que Él vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, para realizar en la cruz la obra de la purificación de nuestros pecados. No envió un ángel, no envió un profeta, no envió un gran hombre. Él mismo, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su propia vida, la entregó en la cruz para darnos a nosotros de esta salvación tan grande. Y dice, Cristo se levantó victorioso de entre los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, las glorias de Cristo ahora, aquel que es el poderoso Salvador. Por eso es que tenemos que atender con más diligencia las cosas que hemos oído. Hoy día hay mucha información que está regándose y que está haciéndose muy viral en todos lados, por internet o por la televisión. Hay información que sencillamente es falsa. Es triste ver personas que de una manera intencionada quieren regar falsa información. Otros simplemente para tener popularidad. Pero por eso las autoridades nos recomiendan que cuando se trata de información es bueno tener información que sea fidedigna, que sea confiable, que venga de alguien que realmente sabe lo que está diciendo, y eso es algo bueno, es algo saludable. Pero cuando se trata de la salvación, si Dios mismo es el que está comunicando este mensaje, es por eso que tenemos que prestar atención. Cuando un presidente hace un anuncio, cuando una autoridad hace un anuncio, el pueblo presta atención porque todas las personas se ven afectadas por ese anuncio. Y cuando el Dios del cielo está comunicando un mensaje, cuánto más nosotros tenemos que prestar diligencia, no tomarlo a la ligera, no pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros. Todos estamos dentro de este universo y Dios está comunicando un mensaje y es necesario que con más diligencia, con más atención atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos de la palabra de Dios. Y Él va a dar al menos esta razón. Él dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando probablemente acerca de la ley que Dios le dio a Moisés. También se dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Y está diciendo porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios había comunicado este mensaje, Dios había comunicado la ley, y Dios mostró al pueblo de Israel que transgredir la ley llevaba consecuencias. Una persona no podía pasar por alto ni pretender burlar la justicia de Dios, sino que la transgresión a la ley de Dios, esa
desobediencia a aquellos 10 mandamientos era algo serio, era algo que era firme y debía recibir la justa retribución. Cuanto más si la palabra que estamos hablando es una palabra no simplemente anunciada por medio de ángeles, sino es una palabra anunciada por alguien que está muy por encima, muy superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque este mensaje de salvación fue un mensaje que fue traído primeramente por el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 3. Este mensaje de la salvación tan grande fue anunciado primeramente por el Señor. El Señor Jesucristo vino y Él comenzó predicando en las diferentes aldeas y ciudades de Judea y de Galilea. Y Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él enseñaba con autoridad. No como los religiosos, como los fariseos y escribas. Las personas se daban cuenta, este es un hombre que tiene autoridad. Su autoridad venía del cielo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios manifestado en carne. Pero no solamente su autoridad venía del cielo, su vida respaldaba las palabras que Él estaba hablando, porque Él era perfecto, Él era sin pecado. Pero más allá, Cristo cuando estaba hablando, sus palabras siempre tenían la verdad. Él no trataba de decir solamente la parte que le convenía. Él no manipulaba la información para ganar la atención de las personas o para decirle a la gente o para tener más popularidad. Él decía las cosas, él hablaba la verdad con amor y con gracia. Todo lo que Cristo decía, todo lo que Él hablaba era la verdad. Por eso podemos confiar plenamente en lo que Cristo, en las palabras que Cristo dijo. En una oportunidad las personas estaban yendo y el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quieren irse también, así como los demás? Es decir, se estaban yendo para no regresar, despreciando el mensaje del Salvador. Pero el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo habló palabras de vida eterna. Él comunicó este mensaje de una salvación tan grande. Y no solamente el Señor Jesucristo comunicó este mensaje, pero dice que también fue confirmado por los que le oyeron. Los apóstoles y los discípulos que escucharon este mensaje después que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Ellos salieron por todo el mundo, comisionados por el mismo Hijo de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y este mismo mensaje que estos discípulos salieron a predicar a todas las naciones es el mensaje que estamos presentando el día de hoy. Este mensaje ha querido ser destruido, ha querido ser burlado, ha querido ser menospreciado, sin embargo se sigue anunciando a lo largo de todos los países, en diferentes idiomas, a diferentes culturas, a millones de personas, porque es el mensaje de una salvación tan grande. Es un mensaje muy importante. Y Dios quiere que todas las personas atiendan las palabras de este mensaje. Es un mensaje de Dios. Es un mensaje importante. Es el mensaje que define el destino eterno de tu alma. Tienes que prestar atención a este mensaje. Y lo que tratamos no es de traer la atención a los que predican, a la elocuencia o a las palabras o a la capacidad o a la falta de capacidad de quien anuncia este mensaje. Queremos llevar su atención al mensaje y centrado en la persona del Señor Jesucristo. Que usted se fije en Él. Que usted contemple lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Por amor, por bondad, por el deseo tan grande de verle a usted en el cielo, de ser reconciliado con Dios, de que usted pueda tener paz en su corazón. Y ese es el mensaje que estamos presentando, el mensaje del Señor Jesucristo. Es algo muy serio despreciar este mensaje. Es algo muy trágico, muy terrible para una persona descuidar esta salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Pero esta salvación es grande. Yo quisiera darle por lo menos 5 razones por las cuales esta salvación es una salvación muy grande. En primer lugar, es una salvación tan grande porque es un peligro muy grande. Si usted, por ejemplo, alguien le salva de que se tropiece con un objeto en el piso, van caminando con alguien y alguien le ayuda o salva o le impide que se tropiece con algo. Bueno, es algo quizás simple y no es una cosa que usted va a hacer mucho alarde acerca de eso, aunque sí puede agradecer, por supuesto, que le hayan ayudado o salvado de que se tropezara con eso. Pero si alguien le salva de un incendio, si alguien le salva de la muerte, de morir ahogado, estoy seguro de que tendría un profundo agradecimiento por esa persona que le salvó. Porque mientras más grande el peligro, la salvación llega a ser más grande y más valiosa. Pero sabe, no hay un peligro más grande que una persona puede tener que el peligro de los pecados. Porque los pecados tienen consecuencias eternas. El pecado merece la retribución, como lo leímos aquí. Toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Dios no puede pasar por alto el pecado. El hecho de que Dios es amor no implica que eso es un pasaporte gratis para que todo el mundo vaya al cielo. El amor de Dios, la Biblia describe el amor diciéndonos que el amor no se complace con la injusticia. Es decir, Dios en su amor no puede encontrar complacencia en los pecados que las personas hacen. El amor de Dios implica que Él ha provisto un medio de salvación para que las personas puedan ser rescatadas, ser perdonadas de esos pecados. Y estando limpio de los pecados, la persona es reconciliada con Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Pero este es un peligro sumamente grande. Una persona puede vivir en el pecado. Puede disfrutar del pecado en esta vida. Lo que un ser humano no puede hacer es morir en el pecado, porque le espera una condenación eterna. Es la trágica verdad de lo serio que es el pecado, pero esta es una salvación grande porque nos libra de un peligro que es muy grande. Pero no solamente es una salvación grande por el peligro del cual nos libra, pero también es una salvación grande por la persona que presenta. Y ya hemos hablado acerca de esto. La persona de la que habla es la misma persona del Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio presenta a Cristo, el Hijo de Dios, venido desde el cielo, el Creador de todas las cosas. Aquel que es Dios manifestado en carne, Cristo, el Hijo de Dios. Él es el centro de este mensaje. Él es el Salvador. Y dice el evangelista Lucas que Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. Por eso le pusieron el nombre de Jesús. Porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador y por eso esta salvación es grande, porque el Salvador es grande. Pero también es una salvación muy grande porque el precio que se ha pagado es altísimo. ¿Sabe? Cuando llegamos a la primera epístola de Pedro, dice el apóstol Pedro allí que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe? Todo el oro y la plata del mundo, los millones, miles de millones de dólares que tienen aquellas personas, los más ricos y los más poderosos del mundo, las familias reales, el oro que tienen los países y todas las minas de riquezas que en el mundo puedan haber, si aún se juntaran todo, jamás llegarían a alcanzar el precio de lo que Cristo pagó para darnos esta salvación, porque se trata de su propia sangre, su propia vida en la cruz del Calvario entregada por nosotros. No hay nada más valioso que esto. Dios, lo más precioso que tenía, lo entregó por nosotros. Tan grande es su amor, tan sublime es su gracia y su bondad en que Dios le envió a Él para venir a este mundo y pagar un precio altísimo, entregando su propia vida en la cruz del Calvario por nosotros. Esa sangre, esa vida entregada, es un precio muy alto y por eso
La salvación es grande porque hay un precio que se ha pagado que es altísimo. Pero también es una posesión muy grande. ¿Sabe? Porque la salvación no es solamente que Dios nos libra del peligro de la condenación, pero la salvación es como si fuera un paquete muy grande que todo viene junto con la salvación. La persona nace de nuevo, la persona recibe el perdón de sus pecados, la persona es rescatada, es salvada del peligro, la persona le es garantizado el cielo, la vida eterna. A la persona que recibe la salvación, el Espíritu Santo viene a sellarlo y a ser propiedad de Dios. Hemos escuchado también, hablábamos ayer acerca de que la persona también viene a ser un hijo de Dios. Todo esto es parte de la salvación. Es una posesión muy grande. No hay nada más precioso que una persona pueda tener que la salvación de su alma. Una persona puede perder todas las cosas en este mundo. Puede perder su trabajo, puede perder su familia, puede perder todos sus bienes. Pero la posesión más valiosa que una persona realmente puede tener es la salvación. Y por eso también la quinta cosa que quiero pensar, la salvación es perpetua. La salvación es algo que una persona nunca puede perder. Dios otorga la salvación y Cristo prometió: el que cree en mí tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No desprecie esta salvación. No descuide esta salvación. Es una salvación muy grande. Nos libra de un peligro muy grande. Es una persona muy grande. Es un Salvador que es muy grande. Es el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Él ha pagado un precio altísimo, incomparable, que ni siquiera puede ser igualado a todo el oro y la plata. Es una posesión muy grande y es una salvación perpetua para siempre. Confía en Cristo como Salvador y puede gozar de esta salvación tan grande incluso el día de hoy. Vamos a terminar orando. Padre, queremos darte las gracias por la salvación tan grande que tú has provisto en la persona de Cristo. Gracias porque hay perdón en Él, porque esta salvación aún es vigente y que no haya ninguna persona que está escuchando el Evangelio en esta ocasión que vaya a descuidar o a despreciar esta salvación que tú estás ofreciendo. Tan solo por la fe en Cristo puede ser recibida. Está al alcance de todos y te rogamos que tú obres para salvación de almas. Y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.